Ya me conoces, soy Hernán y aquí te presento los objetivos y el temario del módulo 2. Observa la siguiente imagen y marca la respuesta correcta. ¿Pueden los recursos minerales ser estimados solamente en base a sondajes? ¿Qué hacer cuando no se puede aplicar Kriging en la estimación de recursos en un yacimiento? Los métodos de estimación geoestadísticos son más exactos y tienen mayor nivel de confiabilidad posible en base a los datos. Sin embargo, en algunas ocasiones no se pueden utilizar debido a la insuficiente cantidad de datos en cada dominio para poder obtener los variogramas y también por la erraticidad del oro en el yacimiento. En esta oportunidad te contaré mi experiencia durante la estimación de recursos en un proyecto de oro, donde no se pudo aplicar el método del Kriging a causa de no tener variogramas bien definidos para cada dominio de estimación, por la alta variabilidad entre sus leyes y por la separación entre sus sondajes, que aún acortando el tamaño del lag o distancia entre las muestras, no se mejoraban los gráficos. Frente a esta problemática, la solución ideal era disminuir la distancia entre los sondajes. Sin embargo, esto no fue viable. Por ello se aplicó una combinación de dos métodos: el inverso de la distancia al cubo para la interpolación de leyes y el inverso de la distancia al cuadrado para los indicadores, que eran necesarios para identificar las zonas con leyes altas dentro del modelo de recursos. Para el primer método se determinó el tipo de población de leyes a través del análisis estadístico, el cual estableció que era bimodal, con un punto de quiebre en 0.5 gramos por tonelada. Es decir, en el yacimiento existían dos poblaciones de leyes, una económica mayores a 0.5 y otra menores a 0.5, existiendo entre ambas un contacto duro. Por esto, se decidió utilizar mapas de indicadores para identificar las zonas del modelo de bloques con alta probabilidad de tener leyes mayores a 0.5. Enseguida se realizaron variogramas omnidireccionales en cada dominio y se determinó los alcances promedios para cada uno de estos. Luego se estimaron los recursos usando el método inverso de la distancia, intentando descubrir el exponente que generaba menor error en estimación. Para esto se probaron diversos grados de exponentes. A través de la validación cruzada se obtuvo que el inverso al cubo tenía la mayor correlación entre las leyes estimadas y las leyes en los sondajes. Después se procedió a interpolar las leyes en 4 pasos. Primero, las zonas inferidas, usando el doble de la distancia de cada dominio, pero sin almacenar los datos de las distancias y los compósitos usados. Luego, las zonas medidos e indicados usando la distancia de cada dominio, y se guardaron las distancias y compósitos usados para realizar la clasificación de recursos más adelante. Enseguida, las zonas medidos e indicados con leyes altas, usando las muestras con leyes de oro mayores a 0.5 en las zonas del modelo de bloques con alta probabilidad de tener leyes mayores a 0.5. Por último, se interpoló en todo el modelo usando un alcance de 5 metros, sin aplicar restricciones, para reproducir las leyes de los sondajes en el modelo. Para terminar con el proceso de estimación de recursos, se validó el modelo de manera gráfica, estadística y visual. La parte gráfica consistió en comparar las leyes estimadas con las leyes interpoladas por el método del vecino más cercano, haciendo gráficos de derivas y curvas de tonelaje versus ley. De forma estadística, se realizó superponiendo los histogramas de leyes del modelo y leyes de los sondajes para los recursos medidos e indicados. Lo mismo se realizó usando las curvas de probabilidad acumulada.
De manera visual, se realizó mediante secciones verticales y horizontales, superponiendo las leyes del modelo y las leyes de los sondajes. Las diversas metodologías se aplican en función a la cantidad y densidad de información, así como el tipo de yacimiento y el nivel de detalle obtenido en la interpretación del modelo geológico del yacimiento. Conozcamos los métodos. Ten en cuenta los objetivos de la estimación de recursos. Es importante conocer los desafíos de la estimación de recursos. También se pueden presentar esos desafíos. Existen dos grupos de requerimientos. Observemos cuáles son. Este método consiste en
A continuación se muestra un ejemplo de los resultados para varios exponentes. Asimismo, se muestra el comportamiento de las leyes interpoladas entre dos puntos separados, una distancia dada y en diversos grados de exponentes. Conozcamos el modelo de bloques y técnicas adicionales. Veamos qué tipo de modelos se utilizan en los yacimientos de tipo masivo, diseminado o pórfido. En el plan de estimación usando Kriging se debe considerar los siguientes parámetros. Este proceso puede dividirse en uno o más procesos, ya sea es importante conocer la finalidad de la interpolación, obtener leyes con alta certeza y que se aproximen a las leyes de los sondajes. Durante el proceso de interpolación, es posible que se haya decidido limitar la influencia de los valores erráticos a una distancia mucho menor que las demás muestras o quizás aplicarle un castigo reemplazándolo por un valor de corte. Esto ayuda a proyectar la influencia de leyes entre dos puntos siguiendo el mismo patrón geométrico de ondulamiento. Luego de conocer métodos de estimación, marca B, verdadero, y F, falso, según corresponda.
Considerando que para clasificar recursos generalmente se utiliza la varianza de Kriging o un factor que combine la varianza de Kriging con el número de compósitos y la distancia promedio a los compósitos utilizados. Pero no siempre tendremos esa posibilidad. Continuando con el caso anterior, donde no se pudo aplicar una estimación de recursos por el método del Kriging ordinario, en esta oportunidad veremos cómo se realizó la clasificación de recursos en este proyecto. La clasificación de recursos se realizó bajo los siguientes criterios. La alteración menos favorable y el límite del cuerpo de oro interpretado se usaron para diferenciar a los recursos inferidos. Los recursos medidos e indicados deben estar contenidos dentro de los límites del cuerpo de oro interpretado con alteración favorable. Los recursos medidos e indicados deben diferenciarse en base a su cercanía o lejanía a los compósitos utilizados. La explicación de estos criterios tienen una base geológica y geométrica. El primer criterio indica que no puede haber mineral más allá de los límites del cuerpo de oro interpretado por el geólogo. Asimismo, se debe considerar los tipos de alteración favorable y menos favorable para la mineralización dentro del cuerpo de oro interpretado, indicando que los recursos medidos e indicados deberían estar en las zonas con alteración favorables y los inferidos deberían estar dentro del cuerpo de oro interpretado, pero en zonas con alteración menos favorable. El segundo criterio empleado es la distancia promedio a los compósitos utilizados. En base a esto, los recursos medidos deben estar más cerca a los compósitos utilizados, mientras que los indicados deben estar más alejados. La mitad de la distancia del alcance del variograma es un valor válido para diferenciar los recursos medidos e indicados. Finalmente, solo se almacenó estos valores para los recursos estimados, hasta una distancia igual al alcance del variograma. Entonces, los recursos inferidos no tuvieron valor alguno. En conclusión, los recursos minerales se clasifican de la siguiente manera. Recursos inferidos son todos los bloques estimados más allá de la distancia igual al alcance del variograma, dentro del cuerpo de oro interpretado y de las zonas con alteración menos favorable. Los recursos indicados son todos los bloques estimados dentro del alcance del variograma y del cuerpo de oro interpretado, en zonas con alteración favorable y una distancia promedio a los compósitos mayor a la mitad del alcance del variograma. Los recursos medidos son todos los bloques estimados dentro del alcance del variograma y del cuerpo de oro interpretado, en zonas con alteración favorable y una distancia promedio a los compósitos menor a la mitad del alcance del variograma.